Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar hoy aquí presente. En nombre del Colegio de Abogados les quiero dar la bienvenida y agradecerles a todos por participar y a la doctora que va a brindar la charla hoy sobre un tema de actualidad en el derecho alimentario y la reforma procesal de la ley 15.513. Voy a hacer la presentación de la doctora y después la voy a dejar a cargo para que comience con esta charla. La doctora Natalia Torres Santomé es doctora en Derecho, es especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho, es profesora e investigadora, es académica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es directora del área de Familia, Infancia y Género del Colegio de Abogados de Morón y es directora de la Comisión de Derecho de Familia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Doctora, le doy la bienvenida, le agradezco en nombre del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores y le deseo buena suerte para que pueda comenzar con la charla. Hola Andrés, hola a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Dolores. Andrés, en tu nombre, transmitirles también mi agradecimiento y mi alegría por estar hoy. Darles la bienvenida a todas, a todos, para abordar este tema que es un tema súper novedoso. Ustedes saben que la ley se promulgó. Hola, hola, ahí veo que están saludando en el chat. Veo nombres y caras conocidas, lo que me da mucha alegría. Eh, bueno, ustedes saben que la ley se promulgó en el mes de enero, entonces realmente estamos eh, ante una reforma que se está formando, está armando su cuerpo, y este cuerpo que arme tiene mucho que ver con lo que hagamos las abogadas y los abogados con esto, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que podamos eh, primero ponernos en situación de por qué llegamos a esta reforma, cuáles son los aspectos que tiene eh, por ahí más complejos o más notorios en una lectura generalizada, como para que se lleven herramientas para poder aplicarlas de forma inmediata en los procesos que van a iniciar o que ya tienen en curso. Vamos a ver que hay cosas que son muy interesantes para repensar las estrategias cuando abordamos un proceso nuevo, pero hay otras que pueden aplicarse ya a los procesos en curso. Para quienes no me conocen, la forma que tengo habitualmente de trabajar es comparto con ustedes eh, parte del material, como para que tengamos en común una base de lo que estamos hablando y del contenido concreto de la reforma. Y después bajo el PowerPoint y contestamos las preguntas. A mí me parece mucho más cómodo si pueden habilitar micrófono y vamos haciendo el ida y vuelta oralmente. Mientras estoy compartiendo, no veo el chat, así que lo que les pido es que esperen a las preguntas y cuando bajo el PowerPoint charlamos de las preguntas de ese tema. ¿Les parece? Si estamos listos y listas, arrancamos. Vamos a compartir. Bien, lo vamos a poner.
en presentación. Miren, ahí estamos. A ver, que tengo un cartel. Ahí está. Bueno, vamos a ver la actualidad. ¿Qué está pasando con el derecho alimentario? Y para contarles eh, concretamente desde dónde estamos arrancando, voy a dejar de compartir para compartir el video, que va a ser más fácil. Quiero compartirles un videito que dura nada, poquito menos de unos minutos, porque nos explica desde qué situación fáctica venimos. Vamos a reproducir y lo vamos a poner. Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Cuando una pareja decide separarse, el cuidado y la manutención económica de las hijas e hijos debería repartirse equitativamente entre ambas partes. El gran problema es que, en la práctica, la mayoría de los padres luego de la separación se desliga por completo de sus responsabilidades de cuidado y tampoco cumple con el pago de la obligación alimentaria. Según una encuesta realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el 66,5% de las madres no recibe obligación alimentaria para el cuidado de sus hijas e hijos. Solo la percibe eventualmente o recibe menos de lo que debería, por lo que no les queda otra opción que asumir en su totalidad la responsabilidad de cuidado y manutención. Además, en la provincia de Buenos Aires, el salario de los varones es 34% mayor al salario de las mujeres, y en la economía informal esta diferencia es aún mayor. Entonces, sin el aporte de los padres, la mayoría de las madres no puede sostener sus hogares sin caer en la pobreza. En este contexto, las madres recurren a diferentes estrategias para organizarse. En cuanto al cuidado, el 90% afirma que deja a sus hijas e hijos con familiares, amigos, instituciones escolares o personas responsables. Solo el 10% los deja al cuidado de los padres. Es por esta razón que en la actualidad el 44% de las madres están endeudadas con familiares, amigos o instituciones financieras. El 29% aumenta las horas de trabajo y el 27% combina estas modalidades. Mientras que la mayoría de los padres multiplican las excusas para no cumplir con sus obligaciones, las madres multiplican las estrategias para poder afrontar los gastos y, al mismo tiempo, cuidar a sus hijas e hijos. En el proceso de pedir por la obligación alimentaria, muchas madres viven situaciones de violencia psíquica y física. Es por esto que, para evitar los malos tratos de los padres, se endeudan y pierden cada vez más autonomía y libertad. Como los efectos de estas disputas recaen sobre sus hijas e hijos, las madres deciden acudir al Poder Judicial para pedir ayuda y reclamar formalmente la obligación alimentaria. Pero en lugar de soluciones rápidas y eficaces, encuentran una interminable carrera de obstáculos. En principio, deben sortear obstáculos informales, por ejemplo, la falta de información, ya que muchas no conocen sus derechos ante la ley y en consecuencia no pueden reclamar lo que les corresponde. Otro gran obstáculo es la idea que los padres tienen sobre la obligación alimentaria, porque la mayoría la entienden como un castigo hacia ellos y no como un derecho de sus hijas e hijos. Una vez que la demanda se realiza, las madres comienzan a transitar el derrotero de los obstáculos formales. Por ejemplo, los gastos en abogadas, abogados y trámites. Otra dificultad importante es conseguir las pruebas que justifiquen los ingresos de los padres, porque ellos se ocupan de no tener bienes a su nombre y no percibir de manera formal sus salarios. Son pocas las madres que llegan al final del recorrido, y cuando lo hacen, las sentencias no son siempre favorables. Si se logra acordar un pago, este no suele contemplar actualización por inflación, ni por el crecimiento de las hijas e hijos,
Incluso la mejor de las sentencias posibles encubre un perjuicio para las hijas, los hijos y las madres, porque en muy pocos casos se valora el trabajo de cuidado que realizan las mujeres que se ven obligadas a cubrir los vacíos que dejan las sentencias. Hablamos de una problemática compleja. Por esto, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la plan de acción que atraviesa los 3 poderes y niveles del Estado. Estas son algunas sugerencias para la acción. Establecer un sistema de notificaciones eficaz y adaptado a los avances tecnológicos. Establecer un piso mínimo del monto de la obligación alimentaria. Crear un proceso express para la determinación de la obligación alimentaria, que tome como base el piso mínimo de la canasta básica del cuidado según la edad. Mejorar los sistemas de registros de deudores alimentarios. Establecer sanciones eficaces ante el incumplimiento de los pagos. Derogar la Ley Nacional 23.928 que prohíbe la indexación de las obligaciones alimentarias. Concebir el incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema de naturaleza individual o privada fuerza a las madres a transitar en soledad las penurias del sistema judicial y los acuerdos informales. Si la mayoría de los padres se desligan de sus obligaciones, entonces ya no hablamos de conflictos individuales, sino de un problema social y cultural. Cambiar la perspectiva es el primer paso hacia un futuro más igualitario para todas y todos. Ya conocemos el problema, ahora podemos ser parte de la solución. Bueno, este video, esperen que voy a dejar Deja de estudiar inglés. Comienza. porque me queda prendida la pantalla, no la puedo apagar. Este video cuenta la génesis de esta reforma. No les estoy contando nada nuevo a quienes trabajan en derecho de familia, ya sea que les toque representar a ese casi 70% de personas que reclaman por la cuota alimentaria, o les toque representar al otro veintitanto que, si bien está cumpliendo, tiene debates respecto al monto, debates respecto a la forma de pago. El proceso alimentario es claramente uno de los procesos que más llevamos adelante cuantitativamente en el derecho de familia. Y claramente no terminaba de resolver los problemas de nadie. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que propuso esta ley? Vamos a ir avanzando despacito. Vamos a compartir, vamos a poner en presentación. Sí, no se preocupen porque yo los voy a escuchar a todas y a todos eh, respecto de lo que piensan del video. Pero fíjense que veníamos o estamos en un número muy alto de incumplimiento alimentario. Entonces aparece la 15.513, una ley que lleva un trabajo previo de más de 2 años, donde se logran consensuar modificaciones que van a ser modificaciones que afecten el código procesal a lo largo de todo el articulado. Es decir, no se modifican solamente artículos de la parte de familia. Esto significa que, entre otras cosas, atención con los códigos procesales en papel que tenemos. Quienes usamos código procesal en papel, no vamos a encontrar la ley solamente o las modificaciones de esta ley solamente en aquellos títulos que estamos acostumbrados a utilizar, porque se van a modificar artículos hasta de la parte de juicio ejecutivo. Por eso, primer tip súper trascendente es o tengan la ley y consúltenla concretamente a la ley en los procesos de familia, o asegúrense que el código que están consultando, si consultan al código de la provincia, la página oficial
está actualizado, pero vamos a encontrar modificación en el ámbito de la competencia, en el ámbito de convenios y títulos ejecutivos, notificaciones, multas, tipo de índices para cuantificar la cuota, alimentos provisorios, entre muchos otros temas. Estos son los que vamos a enfocarnos hoy. Primer punto, competencia. Fíjense que la numeración que yo les pongo, cuando dice artículo tal, es la numeración del código procesal. ¿Mm? Se modifica el artículo 828. Estamos en la numeración en la parte de procesos de familia. ¿Y qué es lo que va a proponer esta ley? Nosotros sabemos que los procesos de familia tienen etapa previa, que hay materias que van directamente a la etapa de conocimiento, que hay algunas materias, depende las jurisdicciones que pueden tramitar ante los juzgados de paz, eso lo sabemos. Pero fíjense, en el último párrafo del 828, ¿qué dice? En los procesos de obligación alimentaria, la parte actora tendrá la opción de iniciar el reclamo mediante etapa previa, radicarlo ante el juzgado de familia, esto significa iniciarlo directamente como una etapa de conocimiento, o ante los juzgados de paz. El resumen sería algo así. Se empodera la parte actora. Antes de iniciar el reclamo, la parte actora decide cuál, vamos a admitir esta gente que está en sala de espera, así, así no se pierden esta partecita. ¿Qué significa esto? Cuando llega un caso a mi estudio para iniciar, puede ocurrir que yo advierta en mi criterio profesional que hay un cierto espacio de negociación y que tal vez lo que estas partes están necesitando es un espacio de encuentro como para poder presentar sus posiciones y con el colega o la colega de la otra parte, aun cuando esté más sencilla o más picante, pero podemos llegar a encontrar acuerdos. En ese caso, lo ideal sería una etapa previa, por ejemplo. Pero puede ocurrir que por el contrario, cuando yo tomo el caso, advierta que no hay posibilidad de negociación o no, por lo menos en lo inmediato, porque las posiciones de las partes son absolutamente antagónicas, porque tengo un tema de violencia general, de violencia patrimonial, bueno, y en este caso no puedo estar pensando en un ámbito de encuentro y de acercamiento de posiciones. Entonces pensaré directamente en una etapa de conocimiento. Presento la demanda, vamos a la audiencia de alimentos, si no se puede encontrar ningún punto de acuerdo, que el demandado presente su defensa y seguimos adelante. Lo hacemos rápido al proceso, proceso de conocimiento. O puede ocurrir que por la jurisdicción donde estoy, por el espacio donde estoy, el ideal sea el juzgado de paz. Recuerden que el juzgado de paz no tiene etapa previa. Si lo inicio en el juzgado de paz, yo voy a tener que ir directamente a la etapa de conocimiento, con demanda. Cuando nosotros iniciamos en etapa de conocimiento, estamos hablando de demanda, ofrecimiento de prueba, denuncia del caudal, aunque sea aproximado del alimentante. Si quiero explicitar determinadas características para plantear las necesidades del alimentado. En cambio, si estoy en una etapa previa, la etapa previa se caracteriza por la informalidad. Entonces, el inicio lo voy a hacer solamente con el formulario de receptoría. Inicio, eh, etapa informal, notifico de forma informal,
valga esta eh, situación que suena raro. eh, y si la parte viene a la audiencia, puede ocurrir que acordemos en la primera, puede ocurrir que no acordemos todo, pero que logremos acercar posiciones y necesitemos otra audiencia. Y cuando logramos finalizarla exitosamente, llegamos a un acuerdo que pedimos que se homologue. Este Esta situación ocurre muchas veces. Lo que pasa que antes de la reforma de la 15.513, el Código Procesal establecía que alimentos entraba directamente como etapa de conocimiento. Voy a dejar de compartir un minuto para verlos y contarles esto. ¿Qué ocurría? Ocurría que los juzgados aplicaban sus criterios. Entonces, tenía juzgados que te recibían la demanda, pero te mandaban a etapa previa. Había otros, no, te recibían la demanda, audiencia del 76. El criterio era del juzgado. Con la 15.513, el criterio es de la parte actora. Esto es muy trascendente, porque hay juzgados a lo largo de la provincia de Buenos Aires que no están aplicando exactamente la ley, ¿no? Entonces todavía te exigen que presentes demanda aun cuando vos elegiste etapa previa. Bueno. Esto, de hecho, es algo que venimos trabajando desde el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Es decir, bueno, la potestad es de la parte actora. Y si la parte actora quiere iniciar etapa previa, la etapa previa se inicia sin demanda. Y se notifica por cualquier medio, porque estamos en una etapa informal. Si inicia en juzgado de paz o si inicio con demanda, estoy iniciando proceso de conocimiento. Proceso de conocimiento en el Código Procesal es un proceso especial, que tiene un procedimiento especial, no solo por esta ley, ya lo tenía antes. Esto es a elección de quien inicia. La persona demandada no puede oponerse. ¿Cuál es la opción del demandado o de la demandada? Recibe la notificación de la audiencia con el consejero, la consejera de familia, puede presentarse y decir, a mí no me interesa negociar, yo quiero cerrar la etapa previa. El cierre de la etapa previa puede estar hecho por cualquiera de las dos partes. Si se cerró la etapa previa, porque no había posibilidades de acordar o porque una de las partes se presenta diciendo, a mí no me interesa acordar, yo quiero ir a un proceso de conocimiento donde estemos trabajando con pruebas, con prueba documental, con oficios. La etapa previa se cierra y arrancamos con demanda. Hasta acá. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien ya inició ejerciendo la acción, la opción? No, todavía no. Bueno, atención porque pueden encontrar criterios disímiles. Hay que insistir. ¿M? Para eso, en el Power, que yo después se los mando o se los dejo, ustedes tienen el artículo con el que se presentan y dicen, ejerzo la opción por, si es juzgado de paz o de familia, no necesitan manifestarla porque la sortean, la inician ustedes. Si es por etapa previa, inician sin demanda. Hay algunos juzgados por esto de criterio que les exigen demanda igual. No corresponde. Etapa previa se inicia sin demanda. ¿Ok? Nena me dice, hey Natalia, vení a pelear Y conmigo. porque, no, 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 no peleo con vos. No, 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 vos me decís, olvídate. vení que peleamos juntas con los Claro, juzgados.
No, ¿sabes? ¿Y sabes qué es lo peor, Natalia? No estuve en familia, pero yo fui miembro hasta hace 2 años, fui secretaria de un juzgado penal y civil. O sea, hay muchas cosas que a veces no pasan tampoco por el criterio, pero bueno, hay que bancársela, pero son litigios, Sí, o sea, nenina, y más en las cuestiones de alimentos, pero bueno, hay que bancársela, total. ¿qué se le va a hacer? Por eso yo les decía, ojo, porque esta reforma va a tener el cuerpo que nosotros le demos o que nosotros aceptemos que se le dé. Sí. Esto es muy nuevito. Si nosotros, esto lo venimos charlando en todo el ámbito de la provincia, si nosotros aceptamos que el criterio que la ley establece no es el que se va a imponer, bueno, después, pero si queremos, hay que Lo que insistirlo. pasa que a nosotros, mira, particularmente a nosotros nos pasó iniciamos proceso de conocimiento, notificación, por supuesto, se niega. Pedimos habilitación de días y horas en subsidio por WhatsApp, poniendo como prueba justamente de este escrito la recepción de la carta documento que era en ese domicilio. ¿Qué hace el juzgado? Pide oficio que se libre para comprobar en la Secretaría Electoral si es el domicilio, el criterio de observación de los oficios que está, bueno, perdimos 2 meses. Viene diciendo que es ese domicilio. ¿Qué hace el juzgado? Habilita los días y horas. Sí, sí, Nadina. Sí, y te voy a decir más. Cuando lleguemos a notificaciones, por ejemplo, tenemos al día de hoy en la sistematización que estamos haciendo de la aplicación de la ley, que hay juzgados que para habilitar la notificación por WhatsApp, algo que ya a esta altura, digamos, no es novedoso, Totalmente. piden oficio a las compañías para acreditar si el titular de la línea es o no es. Esto fíjense que sería, en una analogía, No, pedir la escritura de la casa para notificarlo, a ver si el obviamente. demandado es dueño o no es Una dueño. vergüenza, una vergüenza. Entonces, tal como decís vos, nenina, esto no es que estamos en un camino de rosa, suavecito y vamos No, fluido. acá creo que los colegios de abogados hay que empezar también un poquito desde ahí, ¿no? En este Sí, y sentido, hay por que lo menos unificar sostener, criterios. y hay que sostener los criterios que establece la ley. Sí, Entonces, primera situación que nos podemos llevar hoy, saber exactamente cuál es la herramienta normativa que nos ampara esto. Porque vos me podés decir, señor juzgado, oralmente todo lo que vos quieras. Ponémelo en una resolución y yo me voy a la Cámara. Bueno, ya vamos a llegar a notificaciones. No sé quién me estaba hablando ahí por el chat, Viviana. Ahora, vamos, entre los temas vamos a pasar por notificaciones. Y yo les voy a contar en qué situaciones estamos hoy y cuáles son los diferentes argumentos. La única situación que podemos establecernos con firmeza es conocer la letra de la norma e insistirla. Primera gran herramienta que da, elección de fuero. No pasa en todas las jurisdicciones, pero hay jurisdicciones donde el juzgado de paz es una gran herramienta. Y entonces no tiene que ver con la distancia de uno al otro, sino con lo que elige el actor. ¿Mm? Bien, seguimos un poco más. Vamos a seguir compartiendo. Con B. La reforma de la 15.513 modifica la parte del Código Procesal de juicio ejecutivo. Fíjense que la numeración
es en el artículo 520 y pico, porque a partir de ahí va a modificar varios. Una zona que quienes se dedican exclusivamente a derecho de familia por ahí no recorren mucho del código procesal, con toda lógica. Bueno, muy bien. ¿Qué ha hecho la ley? La ley va a transformar algunos convenios de alimentos en títulos ejecutivos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a presentar el título, el juez va a correr traslado, la parte demandada solo podrá presentar alguna excepción si la tiene, y si no, vamos para adelante, se ejecuta. ¿Quiere discutir la fuente? ¿Quiere discutir el monto? ¿Quiere discutir? Vaya y arme usted un proceso de conocimiento, demandado. Acá yo vengo a ejecutarle el título. Ahora, ¿qué convenios van a ser títulos ejecutivos? Vamos a verlo en este cuadrito que es más fácil. Hay tres tipos de convenios que se transforman en títulos ejecutivos. El primero es un convenio de partes hechas, por ejemplo, por instrumento privado, lo hacemos en el estudio, y hacemos certificar la firma por escribano o escribana. Ese es uno de los más comunes. Ese instrumento privado, la certificación no lo vuelve un instrumento público, sigue siendo un instrumento privado. Ese instrumento privado se transforma en título ejecutivo. Entonces, hay incumplimiento, me presento con el título, ya no en un proceso de familia, ya no en una etapa previa o en una de conocimiento o voy al juzgado de paz. No es proceso de alimentos, es un juicio ejecutivo. Lo único que puede decir es pagó, prescribió, bueno, las excepciones que se pueden presentar en el título ejecutivo. También puede ocurrir que este instrumento tenga un reconocimiento judicial de algún tipo. Lo firmamos, por ejemplo, en la etapa previa, pero no seguimos adelante para homologarlo. El convenio se hizo, participaron las partes, pero no lo homologué. ¿Se acuerdan que antes de esta reforma, si yo tenía un convenio, para poder ejecutar a ese convenio, primero lo tenía que homologar? Esto significaba, por ejemplo, si yo lo tenía en etapa previa, cerraba la etapa previa, el consejero elevaba el convenio, el juez lo homologaba, yo tenía que notificar la homologación, iban, venían las cédulas, que quede firme. Ahora no necesito eso. El convenio firmado, reconocido judicialmente o con firma eh, certificada, ¡pum! Título ejecutivo. Segunda opción, convenio de alimentos no homologado judicialmente, con firma certificada judicial o certificada por autoridad judicial o autoridad administrativa competente. Bueno, este trae algunas dudas. Por ejemplo, la firma certificada por el banco. Opción 1. Convenios realizados ante casas de justicia. Opción 2. Hay varias opciones más. La ley no establece ninguna otra eh, especificidad. Frente a esto, se supone que el criterio de la ley es la amplitud. Ahora vamos a ver que en sí, que incluso son títulos ejecutivos aquellos que no tienen certificación de firma de ningún tipo. Por lo tanto, se puede claramente interpretar que el legislador orientaba a una amplitud. Pero
hay situaciones que son por ahí más sujetas a alguna interpretación. Convenios inscriptos ante nuestro registro de instrumentos privados, convenios realizados ante patrocinios y consultorios jurídicos gratuitos de colegios de abogados. Bueno, hay algunos más dudosos. Ahí sí probablemente sea un poco prueba y error de acuerdo a los criterios de los juzgados. Eh, Hay jueces o juzgados que tienen un criterio amplio y claramente acompañar los convenios. Hay otros que pueden tener un criterio restrictivo y la verdad es que la letra de la norma no aclara mucho. ¿Mm? Y el tercer tipo de convenio, que es título ejecutivo, es el convenio que no está homologado, el convenio hecho por un instrumento privado, no tiene firma certificada, pero tiene principio de ejecución. Y esto sí es un, un poco una rara avis dentro de los títulos ejecutivos, porque los títulos deberían autoabastecerse en nuestra, este, lo que aprendimos en la facultad de una mirada restrictiva. Si nosotros queremos iniciar un proceso ejecutivo basado en un título que es un convenio privado, sin certificación de firma de ningún tipo, junto con el título, vamos a tener que acompañar aquellas pruebas que acrediten que que el convenio tuvo principio de ejecución. Voy a dejar de compartir para verlos un poquito y ver las dudas. Atención con esto. Si estamos hablando de convenios que vamos a ejecutar, no vamos a estar en la parte del código de procesos de alimentos. Vamos a estar en procesos ejecutivos, que también es un nuevo desafío. A ver, no me acuerdo la numeración. Nati, ya me fijo y te digo. Espérame un segundo, le quería decir esta idea, que también es un gran desafío para los juzgados de familia en particular, porque no es un proceso que se llevara adelante en los juzgados de familia, ¿no? Es un desafío que no tienen los juzgados de paz, pero sí los de familia. Entonces, de nuevo, repetir esto, se va a ir haciendo camino al andar. Nosotros tenemos que acompañar desde el ejercicio profesional ese camino hacia el lado que nos parezca adecuado que sea. La idea es que efectivamente, si las partes lograron acordar y después uno se arrepiente o le parece que fue mucho, o en realidad acordó sin eh, convicción de cumplir, eh, simplemente firmar y decir, bueno, esto súper habitual, ¿qué pasa? Se firma el convenio, se cumple un mes, al mes siguiente se paga unos días más tarde de lo que estaba arreglado, después no se paga la totalidad, o se va entregando el monto total, pero en cuotas de, bueno, en una semana te doy tanto, en la otra otro. Hoy no cobré, no te puedo dar, bueno, te deposité una parte. Hay además una idea que si hay un cumplimiento parcial, entonces no corresponde la ejecución. No, 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 nada de eso aplica, no es lo mismo que el ámbito del derecho laboral. Si hay incumplimiento, se puede ejecutar. Ahora, antes no teníamos esa opción. Antes, frente a esta situación, primero teníamos que homologar el convenio y luego, recién luego, poder ejecutar, ya no como un proceso, un juicio ejecutivo, sino como un proceso de ejecución de sentencia. Fíjense la diferencia en términos de tiempo entre uno y otro proceso. A ver, Nati, ¿qué me decías del 645? Espérame que no me acuerdo el texto del 645.
Espérame que voy a buscarlo acá. El 645 está modificado por, por la 15513. O por ahí si abrís el micrófono y me decís, me resulta más fácil. Estoy buscando el código mientras. No sé, ¿me estás hablando, Nati? Ahí. Bueno, sigo. Cualquier cosa me pones ahí concretamente cuál sería la pregunta del 645, porque yo no me acuerdo qué dice el 645. Principio de ejecución es algo del convenio se cumplió. Se cumplió un mes, se cumplió una parte, se cumplió varios meses, se estuvo cumpliendo durante años y se interrumpió. Eso es principio de ejecución. Ese convenio algún cumplimiento tuvo. Si no tuvo ningún cumplimiento de nada y no tiene firma certificada y no ocurrió ante ningún tipo de autoridad judicial, si estoy, bueno, entonces sí me voy a tener que ir a un proceso de alimentos. En general, alguna de estas opciones que me da la ley puedo tener. Y si no, también las tengo que tener súper claras porque ahora sabemos que en este tiempo que nosotros vamos negociando con la contraparte, a veces de forma extrajudicial, bueno, es importante llegar a un convenio, por lo menos de alguna parte, porque esa parte la vamos a poder ejecutar sin iniciar un proceso de fondo de alimentos. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, si nosotros logramos firmar un convenio que nunca se ejecutó, se cumplió nada, que no tiene firma certificada, pero que queremos hacer valer igual, hay una opción que da la ley, se las voy a mostrar. Espérenme un poquito, voy a ponerlo grande. Acá les puse qué es lo que habría que probar. Estamos usando el criterio del Código Civil y Comercial, se los dejo. Ah, a ver, no, no se los puse acá. Bueno, hay una opción que es preparar la vía ejecutiva. Y es presentar este convenio que no tuvo principio de ejecución, que no tiene firma certificada, es decir, no puedo usar estas opciones, pero hago un preparavía. ¿Y qué hago? Lo llamo al deudor a que reconozca la firma. Si el deudor no viene, se la doy por reconocida. Esto, atención, porque es importante el criterio de ustedes. Ustedes son quienes diseñan la estrategia. Lo que les permite la ley ahora es tener muchas opciones en este diseño de estrategia. ¿Dónde lo voy a iniciar? ¿Cómo lo voy a iniciar? Estoy apuntando a que las partes tengan un título. Estoy apuntando, por el contrario, a un proceso. Muchas veces el proceso es muy trascendente para alguna de las partes y esto es válido. Esto es algo que es respetable de la parte. Por ejemplo, voy a dejar de compartir. Nosotros podemos estar ante un incumplidor recalcitrante, un deudor recalcitrante, una persona que no va a pagar, que se insolventa, que renuncia al trabajo, que no recibe las notificaciones, que desde que se separó nunca aportó un peso. Bueno, ahí estamos ante una plataforma de nuestro caso que nos va a presentar opciones más concretas. Bueno, no pierdas tiempo en etapa previa,
a ver cuál es el proceso más rápido. Pero en otros procesos vamos a estar con personas que sí cumplen, pero que no están de acuerdo con lo que reclama la parte actora. O al revés, o la parte actora no está de acuerdo con lo que le está pasando a la parte demandada. Y estas discusiones son absolutamente válidas. Por supuesto que el demandado tiene todo el derecho del mundo de plantear que el monto no corresponde, o discutir la forma de pago que está pidiendo la parte actora, o negociar eh, cubrir determinados gastos como parte de la cuota alimentaria. Yo pago la prepaga, pago la escuela. Es importante que en este camino que estamos haciendo, para tratar de equilibrar procesos que han sido muy eh, inequitativos, no neguemos a la parte demandada los legítimos debates que tiene que dar. Entonces, hay veces que para las partes es muy importante ir a un proceso y poder acreditar cuál es el caudal y poder acreditar cuáles son necesidades y discutir montos. Ok, eso es válido. No es que el planteo de la parte actora camina a un privado de libertad. Ya voy. Ahora, ¿tenés micrófono porque me cuesta un montón leer? Chicos, yo me hago la linda en cámara y no uso lentes. Sí, Entonces, doctora, buenas tardes. ahí está. ¿Quién me habla? ¿Cuál es tu nombre? Doctor- doctora Stephanie, Stephanie, decime. bueno, más o menos como le escribí ahí en el chat, tenía una consulta bastante puntual y aconsejativa. Como le comentaba, tengo un deudor privado de la libertad en lo que es etapa de conocimiento y hablándolo con algunos colegas, todavía no lo pude terminar de ejecutar, pero básicamente mi pregunta era si usted me aconseja poder oficiar lo que es el servicio penitenciario, como para también no, bueno, esto de cuidar un poco la forma ante el juzgado también, Decime, ¿no? ¿está condenado o está detenido? No, no, detenido, detenido y con inicio por violencia de género hacia mi misma clienta, actora, reclamando alimentos. Pero no tiene condena firme. No, 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 no tiene condena firme. Esto es muy importante para todas y para todos. ¿Por qué? Porque el artículo 12 del Código Penal pone como una accesoria a la pena principal la pérdida de la capacidad de derecho del, del detenido. ¿Mm? Entonces, ahí tienen un problemita. En este caso, no estás con un condenado. De Bien. hecho, ¿cuándo va a recuperar la libertad? Está como para quedarse mucho rato, no parece. ¿Tenés No, 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 idea? no. No, Claro. estamos ante un caso en el cual el privado entra y sale constantemente. En este es más fácil iniciar proceso, pedir alimentos provisorios y el hecho de que entre y salga, porque incluso te lo pueden dar en el proceso de violencia. Deberían habértelo dado los provisorios en el de violencia. ¿Te los Bien. dieron? No, 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 todavía no. No, no, Bueno, no. entonces, la primera, la más rápida, en Bien, el proceso de violencia, por la 12569, pedís que se fijen alimentos provisorios. perfecto. Ya empieza a juntar deuda. Ujú. Incluso si Sí. paga o si tenés sobre qué ejecutar estos alimentos, ya la señora además empieza a cobrar. Esto Ujú. sin perjuicio de que vos inicies la causa de fondo de alimentos. Claro, sí, sí, sí. Entiendo, doctor. ¿Mm? Ahora vamos a ir al proceso de fondo. Vos con una persona denunciada por violencia, esto también para todas y para todos. Atención con los casos de violencia y la etapa previa. Ustedes recuerden que cuando tienen una persona que ejerce violencia patrimonial, física, psicológica,
no tienen a las partes en igualdad de condiciones como para que lleguen a un acuerdo. Mm, No los pueden sentar a negociar cosas, porque esas partes están en posiciones asimétricas. Ni pierdan tiempo en etapa previa, donde además exponen a la parte actora a una situación mm, este, que la vuelve a violentar. Esto es mm. etapa de conocimiento, directamente. Perfecto. Muy amable, Fuera de doctora. eso, con este caso que nos Sí. trae la compañera, recuerden que por la ley de violencia familiar, una de las medidas que puede tomar el juzgado es la imposición de alimentos provisorios. Pídanla junto con la medida, piden la medida ya sea de impedimento de acercamiento, la de exclusión del Mm, hogar, la de retirar las cosas, la que pidan, la piden acompañada de alimentos provisorios si tienen persona este, con derecho alimentario. En general, si hay hijos o hijas, como suele pasar en el tema de violencia. Hasta acá, bien. ¿bien? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Vamos, a ver, María Sofía. Sí, claro, el asesor puede, pero a veces al asesor un poco que este caso se le escapa, hay un caudal de, a veces de trabajo importante. eh, Ténganlo como principio general. Si en el tema de violencia hay una dependencia económica del denunciado, que era quien solventaba el hogar o quien aportaba, junto con las medidas se pide el alimento provisorio. Hasta acá, ¿ok? Seguimos un poco más. Vamos, que ya, ¿hasta qué hora estamos? Ya pasamos la primera hora, hasta 7:30. Tengo que olvidar para poder compartirles lo mayor posible. Muy bien, vamos al proceso de alimento. Inicio de demanda. Atención, si ya estoy en un proceso de conocimiento con demanda, me empiezan a jugar las reglas de código procesal de notificación. Por eso es importante lo que modifica la ley, porque me va a permitir un tipo de notificación especial cuando estamos hablando de alimentos. Bien, ¿qué tengo que presentar en la demanda? Primero, título, obviamente. Tengo que denunciar el caudal, aunque sea aproximadamente. Acompañar la documentación que tengo en mi poder, los oficios de los que me quiero valer. Recuerden que todos los instrumentos privados que presento como prueba, necesito acreditarlos con alguna otra prueba que los refuerce. ¿M? Porque si no, simplemente quien contesta demanda me desconoce los instrumentos y me quedé sin nada. Acá podría haber, por ejemplo, si yo tuve firmado un convenio, pero que por algún motivo no lo quiero ejecutar porque el monto es muy chico, porque nunca tuvo principio de ejecución, porque no me parece que sea adecuado el proceso ejecutivo. Bueno, puede venir acá como prueba documental, porque muchas veces un convenio me, me aporta el piso de la obligación alimentaria. Tal vez el convenio que firmé ahora no está actualizado, pero hay un reconocimiento del demandado que esto, mínimamente esto podía pagar. Eh, Bien, y testigos y toda la prueba. Acá vamos a la notificación. ¿Qué dice la 15513? Fíjense que acá ya andamos en la numeración 635 bis. Este es un artículo que la reforma incorpora
al título del código procesal de proceso de alimentos. Por eso les decía, ojo con el material que usen, si tienen un código en papel, porque como las modificaciones están a lo largo de todo el articulado, no es que lo van a encontrar todo en un título en particular. Bien, ¿qué dice el 635 que incorpora la ley? A petición de parte y sin perjuicio de lo dispuesto por la 15230, que es la ley de domicilios electrónicos, el juez podrá disponer por resolución fundada cuando los restantes medios de notificación, esperen que voy a correr esta pantallita porque no los veo, no satisfagan el acto de anoticiamiento, que el traslado del inicio de la etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar, la decisión que disponga la fijación de los alimentos provisorios en función de lo normado por el 636 bis, o cualquier otra citación o notificación a la demandada sea realizada mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea, siempre que importe su primera intervención en el proceso, según la reglamentación que realice la Suprema Corte, y el demandado no se encuentre inscrito en el registro de domicilios electrónicos. Ok, vamos a dejar de compartir un poquito y vamos a charlar de esto. Esperen que voy a agrandar. Esta redacción presenta eh, algunas discusiones. En principio dice que es a pedido de parte, sin embargo Podrá. Sí, El Nerina, podrá, el podrá ya está, él podrá, tiene un par de cosas, él podrá. La situación que dice, bueno, en tanto no funcionaran los otros medios de anoticiamiento, tal cual. entonces pareciera que es subsidiaria, que primero tengo que probar otras formas, pero tiene algunas cositas a favor también. Por ejemplo, registro de domicilios electrónicos. Si el demandado que ustedes están buscando, el ejemplo más tradicional, es un abogado, ni se metan en este baile. Notifiquen al domicilio electrónico. Hay muchas profesiones que tienen domicilios electrónicos. Y hay muchas personas que ya tienen, que ya aparecen en el registro de domicilios electrónicos. Entonces vamos descartando. Hay juzgados que ya habilitan la notificación por WhatsApp de forma directa. Ahora, ahí viene el otro problema. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el juzgado? ¿Lo hace la oficina de notificaciones? ¿Lo hace el letrado? Y acá también hay diferentes criterios. Hay juzgados que les piden a los abogados y las abogadas que acrediten de alguna forma que el domicilio que están denunciando eh, es el del demandado, por ejemplo, cómo se hace esto con capturas de pantalla, y que sean ellos quienes notifiquen. Esto es en realidad, vieron que hay un pedacito del artículo que dice, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Suprema Corte. Claramente hay cosas que reglamentar. Ahora, frente a esta opción o frente a esta situación de la reglamentación, una parte de la doctrina dice, hasta que no haya reglamentación de la Corte no debería usarse, y otra parte dice, no, la reglamentación vendría a ordenar, pero mientras tanto, la notificación que camine. Bien, Igual en este caso debería ser indubio pro alimentante, digamos, o sea, más allá de... y este otro dato, Nenina, porque, a ver, cuando nosotros olvidemos un poco el WhatsApp, vamos al proceso tradicional.
La, la denuncia del domicilio real de la otra parte es una manifestación unilateral de la parte actora. Cuando yo digo quiero demandar al señor fulanito de tal, que vive en tal calle, tal departamento, por un proceso de daños, es solamente una declaración unilateral. Y esto no le ha hecho nunca ningún problema a ningún sistema de justicia. Por eso tengo la opción de la notificación bajo responsabilidad de parte. Mirá, aunque me dicen que no vive ahí, yo te digo que vive ahí, yo me hago cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? Que si efectivamente la denuncia del domicilio es incorrecta, ya sea por error o por dolo, esa notificación puede ser nula. Pero no es que en el proceso tradicional nosotros nos reasegurábamos que la persona que salía a la puerta recibía la cédula y vivía efectivamente en ese lugar. No, porque la denuncia del domicilio de la contraparte es una manifestación unilateral. ¿Qué puede hacer la parte que dice me notificaron mal? Por ejemplo, denunciaron teléfono falso, este, porque a nosotros a veces nos toca en un lado y a veces nos toca en el otro. Y también, por supuesto, como letrados, hay cosas de los medios telemáticos que también nos preocupan, ¿no? Acotación al margen. Hay que agradecer mucho porque en el anteproyecto de Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, el hilo por el que se resolvía esto era notificando al electrónico del abogado o abogada que alguna vez había patrocinado, ¿eh? Así que esto es, ok, yo tengo que buscar la parte, ¿no? Al abogado o alguna abogada que alguna vez le llevó algo y que probablemente todavía esté tratando de cobrar el honorario, si se trata de un incumplidor. Bueno, yo tengo que buscar la parte. ¿Qué pasa si la parte dice, me notificaron mal? Y acá, esto tampoco es nuevo en el derecho procesal. Tampoco es una novedad que vos tengas un domicilio mal denunciado, por error o adrede. Lo único que cambia ahora es que no es un domicilio, es un número de teléfono. Pero esto no es nuevo. Entonces la parte, frente a eso, puede plantear la nulidad, pero no cualquier nulidad. Porque si la notificación se cumplió y no vulneró ningún derecho, no hay lugar a la nulidad. Porque en nuestro derecho no existe la nulidad por la nulidad misma. ¿Qué significa esto? Yo le mandé vamos a ir del tradicional al moderno del WhatsApp. Primero el tradicional. Yo le mandé la notificación de la audiencia a la casa de la mamá. Resulta que se había mudado, yo no sabía, se lo mandé a la casa de la mamá. Y él vino a la audiencia. No hay nulidad que plantear, porque si bien debería haber notificado a otro domicilio, el acto cumplió su objetivo y el señor no tuvo vulnerado su derecho de defensa en juicio. Tal cual, María Sofía, lo que estamos contando. Ahora, si esto mismo pasa por WhatsApp, yo denuncio equivocadamente, pensé que era el teléfono de él y resulta que era el teléfono de la flota de su trabajo o de su novia o de su hermana o su hermano. Pero el señor efectivamente se entera y viene y se presenta. No puede plantear la nulidad, uno puede plantear lo que quiera. Esa nulidad no tiene viabilidad. ¿Por qué? Porque el acto cumplió su objetivo y si no, estaríamos en un exceso de ritualismo. ¿Qué
quiere la notificación es que, que la contraparte se notifique. Entonces, ¿qué pasa con los teléfonos? Y con el WhatsApp. Bueno, es muy con el domicilio físico de la persona. Llegó la cédula, se notificó, llegó la comunicación por WhatsApp. Esto camina bárbaro. No vino porque no se notificó, porque no se enteró. Y el proceso lo dio por notificado y continuó adelante. Y entonces se vulneró su derecho de defensa. De nulidad. Este artículo no es para el, el mundo que se pretende, que efectivamente es la parte actora la que da el dato de dónde o cómo comunicar a la contraparte. Entonces, atención, consintiendo la forma de notificación. Sí, lo que pasa, Mariana, es que la forma de notificación ni se consiente ni se deja de consentir. Vos entrás al proceso y el problema, Mariana, ojo, es que no te vulneren el artículo 18 de la Constitución. No, llevaron adelante un proceso diciendo que yo estaba notificado, me metieron provisorios, me cobraron multa, y en realidad estaban notificando a un domicilio donde sabían perfectamente que yo no estaba, que yo nunca había vivido ahí. O notificando a un teléfono que claramente no era mío y nunca tuvo nada que ver conmigo. Entonces, en ese caso, la nulidad, Mariana, no vendría porque no la consientas, sino porque efectivamente se vulneraron las garantías jurisdiccionales. Por otro lado, recuerden que partimos del presupuesto, bien, sí, tal cual, no pueden llevar un proceso adelante sin notificarte, totalmente. Por eso recuerden siempre que estamos en un proceso que más allá de la flexibilidad que pueden tener los procesos de familia, que podemos ir a varias audiencias, que estamos en un proceso judicial que tiene que respetar la garantía del 18. No estamos en un proceso ritualista, que las garantías están respetadas, no, pero teníamos que tener esta formalidad. Es muy finito. No cambia el hecho del WhatsApp en sí. Si usted de mala fe denuncio un teléfono mío y me contesto a mí misma, ustedes están en un tema mucho más grave que la notificación se anula. Están directamente con una conducta procesal maliciosa. Entonces, atención a, ok, yo voy a avanzar en el proceso, como parte actora tengo muchas más herramientas, pero yo no puedo vulnerar bajo ningún aspecto los derechos y las garantías jurisdiccionales que tiene la otra parte. Tampoco puedo, bajo ningún aspecto, deslegitimar la participación de la contraparte. La contraparte tiene todo el derecho de venir y decir, no estoy de acuerdo con la cuota que me piden, o no puedo pagar eso, o dice que gano 10 millones de pesos y es mentira. Esos son debates legítimos. Las dos partes, se supone, les interesa venir a debatirlo, ¿no? Porque esto también puede ocurrir. Cuando yo tengo a alguien que no le interesa venir a debatir, entonces no es que está planteando incidentes de nulidad porque la notificación le vulneró una garantía jurisdiccional, sino puedo estar teniendo una conducta dilatoria. Esto lo vemos en los expedientes de familia, me imagino que todos tendrán experiencias para contar. Por eso, con la reforma de la ley, tan trascendente el criterio profesional para definir la estrategia.
¿qué estrategia me sirve en este caso? Si tengo una situación, no sé, por ejemplo, tengo una causa iniciada y logré notificarlo. Y me podría ir ahora a un ejecutivo, mira, fue un chino notificarlo, no te muevas. ¿Seguí? Porque es un problema notificarlo al real. A ver, en un expediente que tengo, uy, espera que no llegue a leer. Esperen, los que no tienen micrófono, espérenme un poquito. Mariana, ¿tenés el micrófono? A ver, porque es muy largo y no llego a leer, chicas, chicos. Consintiendo. A ver, María Sofía, es imposible notificarle mandado. Notificación por WhatsApp. No quiere. Pido notificación con habilitación. Imposible de notificar el domicilio laboral. Estás en etapa de conocimiento, María Sofía. Sí, estás en etapa de conocimiento. Entonces, la única opción que tenemos hoy es que vos consigas la resolución del juzgado que te deniega la notificación por WhatsApp y con eso apeles. Esa es la resolución que vos tenés que apelar, la que Bien, te hace 2 años deniega la estoy resolución tratando de por notificar. WhatsApp. Pero Se está vulnerando puede totalmente pasar el que no te derecho lo de... denieguen directamente. Puede pasar que no lo denieguen directamente. Dice que el juzgado no Eh, comparte el criterio. Que no, Me lo dijeron no, una vez. pero quizás no te lo fundamentó, quizás te dijo, en mi caso, por ejemplo, pasó que atento al resultado del oficio, líbrese cédula con habilitación de días y horas. No me dijeron que no todavía. Vamos a ver qué pasa y después lo solicitaré, pero puede pasar que también como estrategia el juzgado dice, o sea, dice no y no, Claro, no, no, pero sí, directamente me puede dice no pasar. comparte, no al lugar, no comparte el Ah, bueno, juzgado el bueno, atención con criterio. esto. entonces sí, claro, Recuerden No al lugar, me como, dijeron. como potestad de ustedes. Eh, Muchas cosas se manejan por criterio del juzgado y hay ámbitos o margen para cosas que son criterios. Otras, bueno, vamos a debatir cuál es el criterio que tiene que imponerse en esta jurisdicción respecto de este artículo. Pero para poder irme a cámara, yo necesito una resolución que apelar. Yo no me puedo ir a cámara porque no me gusta la primera instancia, porque me quejo, porque el juez de familia me cae mal. Eso no es ningún argumento. Y el argumento oral de no es criterio del juzgado tampoco es argumento. Entonces, bueno, ok, hay que ver. El otro día me contaban, no recuerdo qué departamento judicial de Provincia de Buenos Aires, que la Cámara tiene criterio de que WhatsApp solo llega subsidiariamente y luego que se haya agotado todo. Bueno, ahí estás un poco en el horno, si es el criterio de tu Cámara, pero hay que llegar a Cámara para tener la interpretación y saber uno con qué se va a encontrar. No se queden solamente con lo que les dice el juzgado. Ahora, para ir a cámara tienen que tener una resolución que sea recurrible. Necesitan que ese criterio baje a una resolución. Y para eso claro, tienen que hacer un escrito de claro, petición con apelación en concreta. subsidio fundamentado, claro, para que Porque esto también fundamentar, solicitar, es exacto, muy útil. Esto es muy útil para el ejercicio profesional de los juzgados también. Bueno, ok, vos juzgado tenés un criterio, yo entiendo otra cosa de la ley, busquemos un criterio exacto, superador, lo compartamos o no, no importa, porque eso nos permite decir, bueno, en el caso de Sofía, capaz que está dando vueltas con un proceso de conocimiento que no, que después de 2 años no ha logrado trabar la litis. Esto significa que ese juicio no empezó, no empezó directamente, ¿eh? Y capaz que con todo este chino te conviene decir, bueno, dejo este proceso e inicio una ejecución porque resulta que tengo un convenio que se me transformó en título ejecutivo. Y si voy a hacer todo este chino, no va a ser para
un proceso de conocimiento, sino para un ejecutivo. Fíjense cuánto empieza a afectar el criterio profesional y la definición de estrategia. Lo que hace la ley es darnos herramientas. Bien, ¿qué más tenía? ¿Tengo algo más en el chat o alguien más que abra el micrófono y me quiera decir algo? Si no, seguimos un poquito más. ¿Vamos? Yo, doctora, Vamos. perdón, tengo una duda, pero de la primera Ay, parte que esperen, estuvimos dejo de... hablando. ¿Quién me habla? Berenice. Acá. Hola, Sí. buenas tardes. Me quedó una duda, pensé que leyendo el artículo después de la ley se me iba a aclarar, pero me sigue quedando, así que si puedo, lo realizo ahora. Respecto de la posibilidad que dice de iniciarlo o en juzgado de familia o de paz, cuando reforma el artículo 828. A la ¿Cuál es la inversa, pregunta? si corresponde juzgado de paz, ¿yo puedo traerlo a juzgado de familia por una cuestión de cómo funciona por ahí el juzgado acá? Si ya no te corresponde más para alimentos, no es que te corresponde por la cercanía del domicilio, es Bien, una opción de la parte actora. bien, espectacular, porque hasta hace un año yo solía traer las causas de la costa, de los alimentos, para que radiquen acá en Dolores, porque una cuestión de la celeridad del juzgado, y el juzgado enseguida me sacaba, se declaraba incompetente y lo mandaba al de paz bueno, así que ahora podemos, con este argumento, listo, es genial. Muchas gracias. Exactamente, exactamente. Esto es opción de la parte actora. Ya no es que queda determinado por el domicilio. Por supuesto, no podés ir a iniciarlo en otra jurisdicción, obvio. Sino dentro de tu jurisdicción tenés las tres opciones. O vas al juzgado de paz, y si no te gusta el juzgado de paz, no estás de acuerdo, no, directamente lo iniciás en familia. Y en familia elegís, ¿lo inicio con etapa previa o lo inicio con demanda? Me parece genial. Buenísimo, doctora. Gracias. Bien, vamos, que seguimos. Bueno, perdón, doctora. Bueno, es lo que pasa en Mar del Plata, ¿no? Que lo podés iniciar, hace tiempo ya me ha pasado sin demanda, que he tenido que ir a mediaciones previas en el juzgado de familia. ¿Cómo, María Sofía? Me ha pasado intervenir en alimentos en Mar del Plata, que tienen juzgado de familia también allá, y directamente sin demanda. He ido a la mediación previa, A la etapa previa. claro, directamente sin ¿Con esta demanda, nueva pero ley o antes? no, el año pasado fue, no sé hace cuánto está la ley. Esta ley, chicos, está vigente, aplica desde el mes de febrero, en realidad se promulga en enero, pero pensando si no fuera de los procesos de habilitación, del mes de febrero del 2025. Esto fue el año Así pasado, así que, que ya antes de. claro, esos son criterios anteriores que se pueden Ujú. mantener porque la ley no cambió todo. La ley aporta opciones. Por ejemplo, aparece la exigencia de provisorios. ¿Cuándo se tienen que fijar en el primer auto? Entonces, en el caso que habíamos visto hace un ratito, yo, si tengo un expediente de violencia, lo pido en el expediente de violencia, porque la ley de violencia familiar me lo facilita. Pero si yo no tengo un tema de violencia y tengo un incumplimiento, recuerden que es muy diferente la situación de la persona que no paga alimentos y no quiere hacerse cargo a la persona que paga y están peleando entre ellos monto, forma. Son dos juicios que se abordan diferente, porque con toda legitimidad uno puede debatir monto, forma. Lo que no puede debatirse es el derecho alimentario. Estamos hablando de hijos menores de edad, mire, señor, por más que usted no le parezca que corresponde, usted tiene un deber alimentario. Ahora, si no estoy con una persona
que busca incumplir y entonces yo tengo que ser muy cuidadoso de permitir el debate legítimo, legítimo. Por ejemplo, alimentos provisorios. Atención, porque si estamos debatiendo monto y la parte actora está recibiendo una cuota, capaz que no corresponden alimentos provisorios, porque efectivamente está eh, recibiendo una cuota. Esto también hay que manifestarlo. Hay que manifestarlo por lógica, para explicar en la demanda, en la situación que uno está, y además porque muchas veces puede ser que el alimento provisorio se fije en una cuota menor de la que está percibiendo la parte. Pero ¿cómo lo va a saber el juez? Eso si yo no manifiesto. Yo tengo que manifestar, sí, ok, estoy recibiendo, me parece insuficiente. Muchas veces nosotras y nosotros no somos muy claros también en los escritos, ¿no? Es esta situación de eh, a veces, bueno, meter el caso y ver cómo sale. Bueno, ok, pero vos tenés que meter el caso con una estrategia que se resuelva. Si tu parte está recibiendo alimentos y lo que vas a debatir con la contraparte no es un incumplimiento, sino un debate de monto, bueno, esta información tiene que ser parte del proceso. Ahora, si estás con alguien que incumple, con alguien que no está aportando, primer despacho con alimentos provisorios. A partir de ahí empiezo a generar deuda o a poder ejecutar los provisorios. Atención, porque este artículo le permite al juez o a la jueza aplicar multa, eh, que se inscriba en el registro de deudores alimentarios, que también se modificó, buscar medidas que garanticen el efectivo pago de estos alimentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del concepto concreto del derecho alimentario, que es, che, es urgente, es diario, no es que estamos debatiendo un juicio de daño, si hay derecho o no hay derecho. El derecho te surge de la propia responsabilidad parental si estamos con personas menores de edad. Entonces acá no tendríamos que estar discutiendo el derecho, estamos discutiendo monto, bueno, lo básico es esto, hay que pagarlo. Por eso les decía, son figuras muy diferentes de demandado y también figuras muy diferentes de parte actora. ¿Mm? Multa por incomparecencia. Quiero avanzar un poquito y ya bajo a charlar con ustedes. Hasta 7:30 tenemos, ¿no? De 5:30 empezamos. Se me hace lío la hora. Así que, para llegar a ver todo. Atención con el que no viene a la audiencia. Ustedes saben que en alimentos es un proceso especial. Presento la demanda. En el primer despacho me van a fijar la famosa audiencia del 636, tiene que venir el demandado, y en esa audiencia intentamos ponernos de acuerdo en algo, y si no es posible, el demandado contesta ahí. Dice, acompaño esta prueba documental, por ejemplo, este es mi recibo de sueldo, quiero el oficio a mi empleador para que diga si es verdad que yo gano esto. Es un proceso eh, particular y fíjense que aún con estas particularidades no se logran cobrar los alimentos, ¿no? Bueno, ¿qué trae la norma? Mire, señor, si no viene, si usted tuvo, no sé, la situación de que le dijo a su letrado, no, no voy a ir, no voy a ir, si total no tengo nada para que me cobren, por ejemplo. Bueno, una multa específica, fíjense el valor de la multa. Nosotros estamos hablando de un mínimo de 10 IUs. Actualmente el IUs está en 38.000 y pico de pesos. O sea que el valor mínimo de la multa es de 380 y algo.
por la incomparecencia injustificada. Y esa multa es en favor de la otra parte. Atención, cuando representamos a parte demandada, porque es muy importante transmitir esta información. Vos podés venir a la audiencia y no, por supuesto, llegar a ningún punto de acuerdo y presentar toda la prueba de la que nos vamos a valer, pero a la audiencia tenés que venir. ¿Mm? Eh, Además del establecimiento de la multa, se va a fijar una nueva fecha de audiencia, pero esa segunda fecha va a tener un apercibimiento. No viene la segunda vez, doy por bueno los dichos de la parte actora. Doy por bueno la pretensión. Estimación de la cuantía. A esto quería llegar. Voy a dejar este, no, vamos a hacer así. Vamos a leer el artículo y después dejo de compartir. Nosotros sabemos, esto ya lo traíamos eh, del Código Civil y Comercial, que pudimos llevar un poquito más atrás la fecha de desde cuándo se deben los alimentos, porque anteriormente era desde el inicio de la demanda, pero ahora la pudimos llevar un poquito más atrás, se deben desde la interposición, desde la notificación por medio o el reclamo a través de medio fehaciente, ¿no? Por ejemplo, en Cava es la mediación prejudicial o la carta documento, siempre y cuando yo inicie la demanda antes de que se cumplan los 6 meses de esa notificación. Esto se incorpora en el Código Procesal, pero nosotros ya lo teníamos en el Código Civil y Comercial. Pero tiene un párrafo particular este artículo que me habla de la cuantía. Tratándose de alimentos debidos a hijos e hijas menores de edad, dice, el juez va a tener en cuenta, entre otros elementos de mérito, el costo de crianza, esperen que no veo, voy a checar esto, que surge de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, INDEC, o medición que adopte la provincia de Buenos Aires. Voy a dejar de compartir, vamos a charlar un poquito de esto y después vamos a ver concretamente qué es este índice de crianza. Hasta acá. Ahí veo que hay 7 mensajes en el chat. ¿Qué puede solicitar el juez de paz? Eh, Mariana, el Power se los dejo, se lo mando al colegio. Así lo tienen todos, quédense tranquilos. Acá el colegio me dice que lo tengo que mandar al correo. Después eso lo arreglamos con el colegio. Quédense tranquilos. Yo se lo mando al colegio y ustedes tienen el Power. Esto además quedó en YouTube, así que si lo quieren volver a ver, va a quedar en el canal. Bueno, ¿qué es esto de la cuantía? Hay un mito popular que dice que el alimento es el 20% o el 30% de los ingresos del alimentante. ¿Han escuchado ese mito popular? Un montón. Entonces yo digo, bueno, ok, partamos de un 20%. Este señor tiene un hijo, se separa de la madre de su niño, incumple la cuota, le hacen juicio, va el juez, le pone la sentencia, 20%. Fantástico. Pasa el tiempo. Este, este señor, no hay problema, Mariana. Este señor arma una nueva pareja y tiene eh, mellizos. Mellizos, vamos a ponerle. Tenemos que ir sumando, tenemos que hacerle unos nacimientos múltiples porque si no me voy a pasar 5 horas contándole la anécdota. Entonces uno dice, bueno, los hijos todos tienen derecho a la misma cantidad, muy bien, este señor tiene los mellizos, se separa, incumple, le hacen juicio, el juez dice 20%. Hasta ahora el señor ya destina el 60% de su ingreso
para pagar la cuota alimentaria. Nuevamente, se pone en pareja, nuevamente tiene hijos y le nacen, este, ¿cuánto tenemos? 60. Le nacen 5 niños. Tiene quintillizos. El tipo se mandó 11 pibes y a nadie le paga alimentos. Muy bien. ¿Cómo hacemos? No habría forma de aplicar este mito. Por eso, la cuota alimentaria no establece montos fijos, porque se establece caso a caso. Esto significa que se establece lo que me plazca como parte actora, como juez, como parte demandada. No, por supuesto que no. Está sujeto a parámetros. En términos generales, de todos los alimentos, no en particular de personas menores de edad, el alimento está sujeto a dos parámetros: caudal del alimentante y necesidades del alimentado. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de personas menores de edad? Yo no tengo que acreditar en particular necesidades del alimentado. El niño se viste, va a la escuela, come, eh, usa agua caliente, eh, no sé, hay que calentar la leche en la hornalla, en la microondas, electricidad, gas, por supuesto. Lo que me va a cambiar es cuál es el gasto o el nivel de vida, cuál es el gasto de acuerdo al nivel de vida de esa familia. Yo siempre me río cuando hablo con mis alumnos en las capacitaciones que hacemos en el colegio, que les digo, ojo, que a ustedes les parezca que una cuota es altísima, no significa que la cuota es altísima, sino que nosotros somos pobres. Hay cuotas que tienen que ver con niveles de vida diferentes y está muy bien esa cuota. Y hay otros momentos donde vamos a hablar de cuotas alimentarias muy cercanas a canastas básicas. Ni una está particularmente bien ni la otra está particularmente mal. La que está bien es aquella cuantificación que se adapta a la realidad de esta familia. Yo no tengo que acreditar, por ejemplo, que los niños van a la escuela y eso implica un gasto en zapatillas, un gasto en cuadernos, un gasto en su V. Pero, por ejemplo, si tengo niños que van a una escuela que cada 3 meses hace un viaje al exterior de mucho dinero, que es una escuela que tiene una cuota eh, eh, particularmente importante, con gastos extraordinarios relativamente habituales. Bueno, todo eso lo tengo que acreditar, por supuesto. Ahora, yo no tengo que acreditar que el niño estudia o se cría. Esta es la diferencia. Que esto que debería estar claro hace mucho, mucho tiempo, no lo ha estado y ustedes, no sé si les habrá pasado alguno, hay juzgados que te piden que acredites con ticket cuánto de lechuga de lo que compraste en la semana comió el nene, cuánto de la cuota de internet que se usa en la casa usa el niño en particular, cuánto gasta de sube, bueno, hay situaciones que no tienen que incluso afectan la dignidad de la persona, ¿no? Si yo le tengo que pedir a alguien que está criando un niño en soledad que me traiga los tickets de la panadería, de la verdulería, de el almacén del barrio, que incluso capaz que hasta estoy trabajando confiado, con una cuenta mensual. No, no, hay cosas que no corresponden pedirlas porque estamos en un deber alimentario que surge del propio título de la responsabilidad parental. ¿Qué trajo la norma para evitar esta situación que ocurría en los juzgados de, bueno, ok, yo entiendo que criar al niño le sale dinero, pero muéstreme los tickets porque yo no sé entender cuánto dinero es? Si usted no me lo prueba, no lo puedo descubrir. Ya voy, María Eugenia. ¿Qué hizo? La ley le dice, bueno, mire,
Frente a estos dos criterios flexibles que siguen estando, necesidades y caudal, hay un piso mínimo de cuota alimentaria básico de cálculo, que es lo que mide el Estado. Lo que mide el Estado. ¿Qué es el índice de crianza? Hasta el año 2022 o 23, no me acuerdo de qué año es el índice, el Estado solo medía canastas básicas respecto de adultos. ¿Vieron cuando ustedes escuchan en la tele que dice se necesita tanto dinero para no ser pobre y tanto dinero para no ser indigente? Bueno, esto significa dos mediciones que hace el Estado. Es una medición que parte de requerimientos kilocalóricos, necesidades de situaciones de extrema necesidad, que es lo que te mide la línea de indigencia, que es la medición de canasta básica, ¿no? Lo básico. Si recibo menos de esto, me puedo morir de deshidratación, de desnutrición, de frío en la calle. Y después hay otra canasta, que es la canasta total, que suma un poquito más. Bueno, además de comer lo básico, tomar lo básico, que se vista, que pueda viajar y que acceda a algún servicio público domiciliario. Eso es la canasta básica total que te mide la línea de pobreza. La otra te mide la línea de indigencia. Estas mediciones se hicieron desde siempre para nosotros. Pero como unidad de medida, el sujeto que se medía o que se mide es una persona adulta, concretamente un hombre adulto, de entre 30 y 60 años. Es decir, las necesidades kilocalóricas, de vestimenta, nutricionales, están calculadas en la figura de un hombre de entre 30 y 60 años. Estos son todos cálculos y tablas que se hacen y que parten de parámetros internacionales. No es que Argentina elige hacerlo con un hombre de 30 a 60 años. Internacionalmente, esa es la unidad de medida. Entonces, yo podría calcular cuánto necesitaría consumir una persona que no pertenezca a esta unidad de análisis, por ejemplo, una mujer de 25 años, haciendo el proporcional de acuerdo a la unidad de medida que es hombre. No nos vamos a meter mucho en eso, este, porque es demasiado técnico y no hace lo que nos importa. A partir del índice de crianza, lo que hace el Estado es tomar cuál es el proporcional, este, de acuerdo a la edad y al género de los chicos, cuál es el proporcional de ese uno, la unidad de medida hombre de 30 a 60 años es el número uno. Bueno, si sos más joven o vas a tener menos requerimientos nutricionales, kilocalóricos, de transportes, etcétera. Entonces, lo primero que hizo es separar en franjas etarias y decir, bueno, los chicos de 0 a 2 años, porque a su vez puede ser que requiera menos o puede ser que requiera más. Diferente si tengo un bebé, si tengo un niño de 4 años. Saca el proporcional. Siempre estamos hablando de canasta básica y de canasta alimentaria. Les voy a mostrar para que vean cómo se aplica. Yo creo que en mi YouTube tengo uno de índice de crianza para explicar, si alguno lo quiere profundizar. Pero les quiero mostrar acá. Oh, escucha, que no pasa. A ver si lo pongo en. Acá. Ese proporcional de el adulto. ¿Se acuerdan que dijimos? El INDEC me decía cuánto era la canasta básica, cuánto era la canasta total, de acuerdo al adulto. Bueno, ese proporcional es lo que yo, en este gráfico que les doy, rosa. ¿Cuánto gasta servicios? ¿Cuánto queda?
criar es más que bienes y servicios. Entonces, el índice de crianza propuso, también siguiendo los lineamientos internacionales, hacer un cálculo de cuánto gastaría esa familia si tuviera que contratar a una persona que cuidara a este niño para que su mamá y su papá pudieran los dos salir a trabajar. Entonces pensó, bueno, ¿cuánto es la jornada laboral que van a cubrir esta mamá y este papá? Partamos de una idea tradicional, 8 horas. Bueno, ok. Imaginemos que a este niño hay que cuidarlo 8 horas. Si va a la escuela, hay 4 horas que lo está cuidando la escuela. Habría que contratar otras 4 horas. Si es un bebé, no, requiere más horas de cuidado, porque no tengo otro espacio institucional donde por ahí yo tendría que estar contratando a alguien de 8 horas. Bueno, ¿qué hago como Estado para medir esto? Busco cuál es el convenio colectivo de trabajo que mejor se adapta a esto. ¿Cuál sería? Si yo tengo que ver, El de ¿cuál el sería? del cuidado de personas, el de una niñera. Exacto, exacto. El Empleadas convenio, domésticas. claro, de personas en casas particulares. En la Claro, categoría cuidado de personas. ¿Cuál es el claro. valor de hora? ¿Cuál es el valor de hora? Ustedes saben que no es un convenio particularmente generoso, No, para ¿no? nada. Para nada. Bueno, voy a tomar ese valor hora y voy a decir, mira, depende de la edad del niño, voy a calcular las horas que esa familia necesita liberar para ir a trabajar. Entonces, si estoy con un niño escolarizado, por ejemplo, no voy a calcular en tareas de cuidado 8 horas, porque 4 las cubre la escuela. Solo le voy a calcular 4 horas del convenio. Fíjense así todo, los valores que da. No se está cuantificando cuánto lo cuida la persona que convive. Se están liberando 8 horas para que la persona que convive pueda cumplir su jornada laboral. Esto significa que, por ejemplo, acá no está calculado que alguien cuide al niño cuando duerme, que alguien cuide al niño cuando se baña. No, no, son solo 4 horas. Quiere decir que la persona que convive con el niño está ejerciendo el resto de las horas de cuidado. Por eso la canasta de crianza es una canasta de dos componentes. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto cuida? ¿Cuánto vale cuidar? Solamente lo relativo a la jornada laboral, porque después cuida sola y se la aguanta y no lo puede reclamar, no está cuantificado. Por eso la canasta de crianza no se puede establecer a la mitad, por eso se reclama por el total. Esta canasta se mide mes a mes. En este está puesto el mes de enero. Ustedes, creo que ahora está publicado, estamos en mayo, está publicado marzo. Esta información sirve también para proporcionarle al juzgado, no en todos los casos, por supuesto, porque hay casos donde la cuota alimentaria es mucho más alta que lo que estamos viendo acá. Pero también es muy importante como información para compartir con la parte. Muchas veces las partes no están al tanto ni de lo que efectivamente implica criar a un niño, de cuáles son los gastos. Y a veces el incumplimiento no parte de una mera eh, convicción maliciosa. Hay veces que hay que hacer la tarea pedagógica con la parte. Miren, les quiero compartir, ya para ir cerrando, quiero compartir con ustedes
algo que me parece que es muy importante como recurso a veces eh, cuando nos toca representar al demandado. Vamos a compartir este videito, dura unos un minuto nada más y cuando volvemos charlamos. Un papá intermitente. Hay papás que están y no están, que van y vienen, que aparecen y desaparecen. A Marita le tocó tener un papá así. Eso a veces la pone muy triste, la enoja, la angustia, le da dolor de panza y de corazón. Y hasta hay veces en que la angustia le pesa, tiene forma de elefante y ocupa todo el cuarto. ¿Podrá hacer algo con eso? ¿Habrá alguna técnica levanta elefantes y corazones? Parece que Marita, la mamá y una amiga encontraron algunas. Un papá intermitente nos muestra que no siempre podemos elegir algunas circunstancias que nos ocurren en la vida. Lo que sí podemos es decidir qué vamos a hacer con ellas y cómo vamos a tomarlas para que nos ayuden a crecer. La vida es un camino de posibilidades infinitas. Bueno, ¿por qué les traigo este cuento? Porque muchas veces el papá incumplidor no logró cambiar la mirada y darse cuenta que es un tema con sus hijos. ¿Mm? Hay que hacer este trabajo, porque para muchos papás no está bueno ser un papá intermitente, no es que es el deseo ser un papá intermitente o tener hijos intermitentes. Estamos sacando al deudor recalcitrante. Hay personas que no tienen voluntad de pagar y no desean cumplir su obligación y esto, bueno, es algo que uno verá que hace como profesional. Pero hay otras personas que proporcionando herramientas que cambien la perspectiva, que ponga el foco en la relación con los hijos, que esto no es un dinero para su expareja, que cuánto cuesta criar, ponerle números a la crianza, ponerle números a las tareas de cuidado. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto vale la hora? ¿Quién lo ejerce con tu hijo? Esta voz de autoridad que tiene la abogada o el abogado de la persona demandada puede hacer la diferencia. De la misma forma, esta voz de autoridad con la parte actora, donde es importante avanzar hacia ok, no, hay que socializar las tareas de coparentalidad. Es importante socializar las tareas de cuidado con el otro progenitor o con la otra progenitora. Es importante que adviertas que para los hijos no está bueno un papá intermitente y no tenemos que caminar hacia generar un papá intermitente porque tensamos tanto el conflicto que no logramos ningún espacio de encuentro. Hay veces que estas herramientas, los dibujos, los cuentos, los datos, la información estadística, sirve con la parte. Se los digo por experiencia propia. Pero tenemos que ponerlas, tenemos que llevarlas adelante. Y en esta reforma va a tomar el cuerpo que nosotras y nosotros le demos. Esta reforma es en beneficio de que efectivamente las cargas familiares tengan una distribución más equitativa. Y esto es bueno para todos. Es muy bueno para mamás que alivian una carga extremada. Es muy bueno para chicos y chicas que no, no son acomodados como donde puedo, como puedo. Lo mejor es que estés con tu papá si no puedes estar con tu mamá, y lo mejor es que estés con tu mamá si no puedes estar con tu papá. Y a veces no se puede, y entonces familiarmente hay que encontrar cómo. Y es muy bueno para los papás, porque a veces el incumplimiento no parte necesariamente de una situación maliciosa. Ahora, todo esto lo tenemos que
identificar nosotras y nosotros profesionalmente para saber cómo vamos a accionar. Con la reforma tienen muchas herramientas. Al final del Power van a encontrar una pantalla que se llama recursero. Ahí tienen el texto de la ley, tienen jurisprudencia, ya se aplicó la ley, ya hay fallos de la nueva ley. Tienen material también para compartir con sus representados o en el juzgado respecto de informes estadísticos, eh, cuantificación, caudal. La pantalla se llama, ya voy, Romina, que no te leo. La pantalla se llama Recursero y tiene todos links. Así que directamente cliclean lo que les pasé y acceden a ello. A ver, ¿qué tengo en el chat? Si apretan, no se presenta a la audiencia. Si vos tenés a alguien que lo tenés notificado y no se presenta, no busca audiencia, pedís la rebeldía y que la cosa avance de acuerdo a todo lo que planteas vos. Puede ser que no tengan ningún bien. Recuerden que hay un par de cosas que pueden hacer. Tienen los alimentos a los parientes en forma subsidiaria, abuelos, abuelas, parentesco afín. Tienen medidas cautelares que permitan que en el momento que acceda a algún bien, tienen el registro de deudores alimentarios que le va a impedir, por ejemplo, sacar la licencia renovar la licencia de conducir, le va a impedir un par de cosas. Hay cosas para hacer con los deudores recalcitrantes. Hay veces que, por más que hiciste todo, es difícil tener dónde cobrarlos. Hoy Entonces, salió un artículo, no recuerdo bien en dónde, a un deudor que le prohibieron, hace competencias de pesca, creo, y le prohibieron exacto. Hay muchas medidas intervenir en la muy competencia. novedosas. Recuerden que para que esas medidas se hagan efectivas, lo mismo con violencias, porque hay medidas muy novedosas en términos de violencia. Ustedes tienen que denunciar y Claro, ustedes tienen que presentar el cuadro de situación del deudor recalcitrante. Porque el juez o la jueza, por más voluntad que tenga, si ustedes no le informan que al señor le gusta la pesca, no va a tomar esa medida. Esa es una información que tienen que hacer ustedes. ¿Mm? claro. Bueno, a ver qué hay en el chat. No sé si quedaron. ¡Ay, qué lindas! Todas palabras muy lindas. Llegamos a la hora. En el Power tienen mi mail. Me encuentran en las redes sociales. eh, Me encuentran en Facebook, no porque no lo uso, pero en Instagram me encuentran. En YouTube hay videos si quieren profundizar con alguna situación. El Power se los voy a mandar a la gente del Colegio de Dolores. Así que ustedes directamente se ponen en contacto con el colegio. Chicas, chicos, siendo exactamente 19:30, hemos llegado al final. Bien, Gracias, Gracias, doctora. espectacular. Muchas gracias. gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todas y a todos y espero cruzarnos pronto. En Sijuso vamos a estar dando uno de alimentos em, que va a estar profundizado porque van a ser tres jueves. Si alguno quiere información, esperen que les voy a poner mi mail acá directamente. Mi mail es fácil porque es mi nombre, Natalia Torres Santomé, @gmail.com. Si alguno quiere, me manda un mail y yo les reenvío la información de ese curso si necesitan profundizar, porque ese va a ser larguito. Son 3 jueves y se ven más temas. Dicho esto, besos, Doctora, abrazos. Sí, ¿quién me habla? no, estaría bueno, me gustaría también recibir información cuando se le solicita no solo al progenitor, sino a los abuelos o algún pariente más cercano que también está sucediendo. Alimentos. En YouTube hay uno especial contra abuelos, si querés ver ese video. Si Bien, lo voy a no, buscar. mándenme mail porque yo tengo a todos quienes fueron alumnos míos o cursaron conmigo, yo les voy mandando mail de todas las propuestas académicas que aparecen. Mándenme un mail, los incorporo en la base de datos y les mando tal curso, tal otro. El de alimentos sí, les cuento ahora porque empieza el 15.
de mayo. Así que ese es más cerquita. Chicas, chicos, abrazos, besos, nos vemos la próxima. Gracias, Besos. doctora. Adiós. Gracias, gracias.